Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Son aquellos signos que al estar presentes indican vida. Al no estarlo pueden indicar la muerte. ¿Qué nos dice? Signos vitales, entonces son aquellos signos que indican, dice, que estamos vivos, ¿verdad? Cuando esos niveles ya no podemos escuchar, ocultar, significa que la persona ha fallecido. ¿Cuáles son esos signos vitales que debemos sí o sí controlar ante cualquier acontecimiento? Y sí o sí se hace diariamente en el hospital a los pacientes. Es el pulso, la respiración, la temperatura, la presión arterial y lo que más se controla. Bueno, ¿qué es el pulso? Latido intermitente de las arterias que se siente en varias partes del cuerpo y se palpa especialmente en la muñeca. Los latidos cardíacos se transmiten a las paredes de las arterias, pudiéndose sentir por la presión una distancia de una pared elástica. Esta distensión se puede observar y palpar. ¿Qué nos dice el pulso entonces? Que es la presión que ejerce las arterias que podemos palpar, sentir, ¿verdad? Propiedades: la frecuencia, latido por minuto, el ritmo, regularidad del pulso, amplitud, la fuerza del latido que puede ejercer. Los valores normales en el adulto 60, 60-80, a veces hasta 100 es un valor normal. En los escolares es 80 a 100, en lactante es 100 a 120 por minuto. Son valores estándares. Puede presentarse también cómo tomar el pulso, utilizando la yema de los dedos índice y medio. Presione suavemente pero con firmeza sobre la arteria hasta que note el pulso. Empieza a contar las pulsaciones cuando el segundero del reloj marque las 12. Cuente su pulso durante 60 segundos o durante 15 segundos y después puede realizar la técnica de multiplicar por 4 para calcular latido, ¿verdad? O puede hacerlo en un minuto. Mientras esté contando, no mire el reloj continuamente, más bien concéntrese en las pulsaciones específicas, es decir, lo que está sintiendo. ¿Dónde tomar el pulso? El radial en la muñeca, carotidio cuello, humeral en el pliegue del antebrazo, femoral en el ingle y pedio en el dorso del pie. Esos son los lugares donde se puede controlar. Respiración: acción y efecto de respirar, proceso mediante el cual se produce un intercambio en el aire respirado de oxígeno por el anhídrido carbónico a nivel de los pulmones. Se puede medir la respiración. Muchas veces para controlar la respiración el paciente no lo tiene que saber, porque o si no puede verse alterado. Ventilación pulmonar consiste en la entrada y salida del aire de los pulmones. Se realiza a la merced de los movimientos respiratorios, inspiración y expiración, que suele ser de 12 a 18 veces por minuto en una persona adulta en condiciones normales. ¿Qué nos dice esto? Puede ser un valor de 16 a 20 por minuto. Y adulto dice, a veces puede llegar a ser 12 a 18, escolar de 20 a 25 y los lactantes los valores de 30 a 50. ¿Cómo medir la frecuencia respiratoria? Por siempre observar, o sea que se cuente cuántas veces se mueve el tórax en un minuto. También se puede hacer a través de la palpación, apoyando la mano sobre el tórax de la persona, contando cuántas veces se mueve la mano en ese un minuto. Esas son las maneras de controlar la respiración. Temperatura: estado de los cuerpos percibidos por el sentido del tacto,
gracias al cual observamos que están más o menos caliente o frío. La temperatura altera gran número de propiedades de los cuerpos y en esto se basan los distintos métodos de medición. ¿Qué es la temperatura? Entonces los niveles, nivel de calor del cuerpo. Lo más frecuente suele ser de los valores 36 a 35, de 37 a 32. Cuando es de 37 a 0.5 ya suele llamarse febrícula. ¿Cómo controlar la temperatura? Bajar la columna del mercurio, sacudiéndola varias veces del termómetro. Observar que la columna descienda bajo el nivel de 34 o 35. Colocarse en la boca, axilar o ano. Dejar el termómetro en tiempo suficiente. ¿Dónde tomar la temperatura? Puede controlarse a nivel rectal, oral, en el oído o en la axila. Son los lugares donde se suele controlar con mayor frecuencia. Pero la exactitud de la temperatura siempre se da a nivel rectal. Solamente que es más frecuente que se realice en niños. La mayor vez en los adultos se realiza de manera axilar. ¿Qué es la presión arterial? La ejercida por la sangre dentro de los vasos sanguíneos, también llamada tensión arterial, ¿verdad? Cuando ejerce la presión en las arterias, ¿verdad? En la presión arterial podemos distinguir dos componentes de acuerdo al ciclo cardíaco, que son contracción o sistólica, es la presión más elevada, y la relajación o diastólica es cuando empieza a relajarse. En el adulto los valores normales o la presión ideal es 120-80. Cuando es una presión alta ya es 140-90, suele indicarse. Métodos para la medición: palpación, auscultación y otros. Sí o sí, con el tensiómetro se controla. Los requisitos para una correcta toma de la presión: reposar de 3 a 5 minutos acostado, manguito bien ajustado cubriendo la 2/3 parte del brazo, tomarla en ambos brazos, de cúbito dorsal, acostado, sentado, en forma palpatoria, auscultación con el estetoscopio. Esas son las maneras. Entonces, todo esto son los valores estándares y las medidas para controlar los signos vitales. Aparte de este video, dejé otro video donde pueden observar cómo se controlan los signos vitales. Espero que les haya sido de ayuda este video.